Bueno, ya estamos todos, así que vamos a dar paso a esta sesión para analizar los retos y las oportunidades en el sector bancario, que hoy siempre está de actualidad, pero hoy está de plena actualidad con la operación, la OPA hostil, que, como saben todos ustedes, ha lanzado BBVA sobre Sabadell. Es una operación de la que llevábamos hablando varios días y hoy parece que, que esta compra al final va a ser por la vía de la OPA hostil. Y es una forma de empezar este debate, que en principio íbamos a hablar de concentración, pero como una posibilidad, pero ya parece que el aumento de la concentración va a ser un hecho. Y tenemos un panel de lujo para hablar de estos temas. Contamos con la presencia de Elizabeth McCall, que es miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. Así que estamos encantados de que estés hoy aquí para hablar de estos temas, Elizabeth, desde el punto de vista del supervisor. Tenemos banqueros de relevancia como José Antonio Álvarez, que es vicepresidente de Banco Santander, y tenemos a Juan Carlos Escotet, que es presidente de Abanca, y a la jefa de los bancos, que es Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca. Así que muchas gracias a los cuatro por estar aquí y por ayudarnos a analizar la situación de actualidad que vive hoy el sector de la banca. Como decía al principio, vamos a empezar por esta operación de compra que ha lanzado BBVA por Sabadell. Y aunque fuera de la sala ya estaba diciendo todos, bueno, es una operación que no vamos a comentar porque es una operación particular y es algo de ellos, yo creo que lo que sí que podemos es hablar del impacto que esto tiene en la concentración del sector y las ventajas o dificultades añadidas que esto puede conllevar. El Gobierno ya se ha pronunciado absolutamente en contra de la operación, porque considera que es un riesgo de concentración que puede perjudicar al mercado. Ayer estuvo aquí Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, y aunque no quiso hablar del caso particular, sí aludió a que un exceso de concentración nos retrotrae a episodios de riesgos financieros que ya hemos superado. Y habló de que en España la concentración, que era muy necesaria hace unos años, ahora parecía que había evolucionado a un punto en el que ya solamente Países Bajos tiene mayor concentración que España. Me gustaría empezar por Elizabeth, ya que es la supervisora miembro del Consejo de Supervisión. ¿Qué opina sobre estos procesos de concentración? Si realmente conllevan un riesgo y si el Banco Central Europeo está a favor de una operación como la que hoy se plantea en España. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que es un placer y un honor para mí estar aquí con este panel tan distinguido. Es un tema muy importante el de esta mañana. No os sorprenderá si lo primero que digo es que no vamos a hacer comentarios sobre transacciones específicas. Acabarán llegando a nosotros si la transacción se materializa. Lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos unos procedimientos muy estrictos para evaluar las consolidaciones, y eso lo dejamos muy claro en 2021. En aquel momento, en un contexto en el que había una falta de consolidación transfronteriza, y nosotros dijimos que íbamos a evaluar y considerar los componentes reguladores y los componentes prudenciales, y lo dejamos muy claro porque recabamos la opinión en el sector de que el Banco Central Europeo no estaba abierto a las consolidaciones transfronterizas, pero nosotros analizamos las cuestiones prudenciales, el modelo de negocio, la sostenibilidad de ese modelo de negocio de cara al futuro, la gobernanza en términos generales y su capacidad para gestionar eso, la trayectoria de capital, los procesos de gestión de riesgos. Así que nosotros somos la casa prudencial. Hay otras autoridades que analizarán las cuestiones de competencia, los efectos en los consumidores y luego, evidentemente, las autoridades del mercado que tendrán. Pero eso queda fuera del mandato del Banco Central Europeo.
Las operaciones transfronterizas tampoco se dan, ¿no? Tal vez, como suelen decir los expertos y los banqueros, por unas trabas regulatorias, ¿no? Que al final están viéndose para hacer esas operaciones. No sé si hay alguna posibilidad de eliminar alguna de esas trabas. Yeah. Sí, hemos dedicado una cierta cantidad de tiempo a evaluar todas esas cuestiones y ver si había requisitos regulatorios específicos que estuvieran poniendo unos obstáculos indebidos y que realmente estuvieran amortiguando esas posibilidades de consolidación. Lo que hemos aprendido en ese proceso, tampoco os sorprenderá, es que las verdaderas limitaciones tienen que ver con la capacidad para mover capital y liquidez de forma transfronteriza, el esquema de los fondos europeos, la incapacidad de transferir fondos de un fondo de garantía de depósito a otro país. Creo que esos movimientos entre los fondos de garantía de depósitos son el problema, y nosotros hemos analizado la sostenibilidad de los modelos de negocio, la resiliencia del sistema bancario, y creemos que son estas las cosas que hay que poner en práctica a nivel europeo. Así que la aclaración decía que nosotros que lo malo es que haya mala fe, pero nosotros también seguimos analizando esa cuestión de que haya barreras quizá indebidas, ¿no? Pero luego también tengo que decir que no es el Banco Central Europeo el que tiene que dirigir las consolidaciones del mercado, somos una parte neutral y esas son fuerzas que son las que tienen que determinar lo que ocurre. Pero si hay percepciones o realidades indebidas sobre el componente regulador, claro que queremos entenderlo y analizarlo, pero yo creo que la imagen es mucho más complicada y tiene que ver con la necesidad de profundizar la unión de capitales en Europa, construir un sistema de depósitos para seguros, y esos son los componentes clave, creo yo. Hablando de estas trabas y esta visión general del mercado, ¿no? A la que también alude Elizabeth, vosotros que tenéis experiencia, sois un banco internacional, tenéis presencia en varios mercados y también habéis sido activos en la consolidación del sector en España. ¿Cómo veis esta situación de la concentración tanto dentro como fuera? ¿Hay capacidad para mayor concentración en España, tal y como estamos viendo, pues si se suman BBVA y Sabadell? Esta concentración sin lastrar la competencia, o realmente hay que ir en ese camino para ser más competitivos, incluso poder hacer operaciones transfronterizas. Bueno, primero muchas gracias Expansión por invitarme aquí. Estoy encantado, ya he venido algunos otros años, estoy encantado de estar aquí. La concentración, bueno, en estos días así un poco alborotados sobre la concentración. Ayer el gobernador del Banco de España, porque nos estamos refiriendo solo a una parte de lo que dijo, el gobernador del Banco de España dijo dos cosas. Desde el punto de vista de la estabilidad financiera, poca concentración o mucha concentración puede generar menor estabilidad financiera. Y también dijo otra cosa cuando se mide la concentración. Dijo, vamos a ver, la concentración se puede medir simplemente en términos de cuotas de mercado, que es recordar que la cuota de mercado estamos hablando del stock, no del flujo, y se puede y debe, donde yo creo que cómo debe de medirse su efecto en los precios. Es decir, hay concentración cuando, aparte de producirse que el número de operadores sea menor de no sé cuánto, porque no hay un número mágico, eso produce una distorsión en los precios. Desde luego en Europa no hay ningún problema de concentración. El problema es que hacer un proceso de concentración en Europa tiene barreras que son difíciles de superar en este momento para los consejos y los gestores de las entidades, porque cuando tratas de hacer un caso de concentración, los casos de concentración normalmente se hacen basado en lo que se denomina sinergias, normalmente de costes, porque las sinergias de ingresos el mercado normalmente no te las cree o tienen una credibilidad baja. Cuando uno trata de hacer un cross-border con sinergias de costes, las sinergias de costes normalmente suelen venir de dos dimensiones. Una es la dimensión oficinas, que todo el mundo ve,
como tengo muchas oficinas, reduzco el número de oficinas y por lo tanto reduzco la infraestructura y los costes, y otra suele venir de, no sé cómo llamarle, sistemas, back office, operaciones, logística. Son las dos grandes fuentes de sinergias. Cuando uno se enfrenta a esta situación en Europa, naturalmente, si es cross-border, la primera no tienes fuente de sinergias por overlapping de oficinas, porque no existe, porque efectivamente hay muy pocos bancos que estén en muchos países con oficinas. Y la segunda, que es donde sí podrían existir, son difíciles de alcanzar por varias razones. Elizabeth se refería, no es solo regulatorias dependiendo del regulador, que también. Los productos son diferentes, la protección al consumidor es diferente, las leyes de quiebra son diferentes, no existe fondo de garantía de depósitos común, la resolución está sin acabar. O sea, hay muchas barreras que se juntan ahí. Por lo tanto, cuando un equipo de gestión o un consejo se enfrenta a una decisión de este tipo, aunque les gustase, se enfrenta a que el caso de inversión que el señor Larry Fink quiere ver, no eres capaz de montarlo, no eres capaz de armarlo, lo cual dificulta mucho esa consolidación que ayer estaba por aquí el señor Leta, no sé si está hoy, en el informe del señor Leta se habla de la escala y de la diferencia entre el mercado europeo y americano, porque un banco americano que hace una consolidación en Estados Unidos efectivamente sí cuenta con esas ventajas y en Europa con esas ventajas no contamos. En el caso de mercados in-market, lo que llamamos in-market, o sea, fusión o compras in-market, obviamente esos dos elementos son más fáciles. Los tienes, haces un caso de sinergias y con esas sinergias justificas la prima que pagas por la entidad o que se quiere o que se está tratando de comprar. Yo cuando se habla de concentración me gustaría recordar que ahora la oferta es casi infinita. No estamos en el mundo donde la oferta eran las sucursales. Hoy cualquiera en productos comoditizados tiene una oferta casi infinita. Un préstamo al consumo, oferentes en España, no sé, 100, 200. Hipotecas, 100, 200 oferentes. Por lo tanto, es muy difícil hacer un caso de que no haya competencia en precios con un número de oferentes tan alto. No podemos pensar con el esquema de la sucursal que probablemente tenemos en nuestra cabeza. El esquema real de competencia es ese. Y la mayoría de los bancos, cuando yo los oigo hablar de competidores potenciales y a quienes temen más, siempre estamos hablando de algunos animales nuevos. Las Big Techs, otros animales como los grandes private equities que están haciendo lending, eso que llamáis muchas veces en el periodismo los shadow banking. Por lo tanto, el caso de concentración bancaria podría ser un caso tal como se mide de cuotas de hace 30 o 40 años, pero no es un caso de hoy. Juan Carlos, estás en línea con lo que dice José Antonio. Realmente la concentración, todavía hay lugar para la concentración. Vosotros veis ahí una oportunidad. Tú también tienes experiencia con compras de entidades en España y fuera de España, porque Abanca también ha hecho operaciones en Portugal. ¿Cómo ves este momento? ¿Es una oportunidad para hacer operaciones en esta línea? ¿A vosotros os deja mejor colocado el mercado una vez que se reducen los jugadores de mercado? Bueno, es difícil no estar de acuerdo con José Antonio, especialmente en este tipo de cosas. Yo también, en el medio plazo, naturalmente, yo también niego la mayor. Es decir, no creo en absoluto que esta fusión o cualquier otra de semejante tamaño esté proponiendo o suponga una concentración que a efectos de consumidor pudiese tener consecuencias relevantes en materia de precio. No lo ha sido. Si revisamos un poco el proceso de contracción que ha habido en la banca española, fruto de la necesaria normalidad y mejora del sistema financiero, eso no ha ocurrido, por el contrario. Pero si vamos al tema precios, que suele ser la mayor preocupación de los reguladores y del mercado, pensando pues naturalmente en los consumidores, las medias de precios en hipotecas, consumo, empresas
de la banca española están claramente por debajo de las medias de la banca europea. Pero si nos vamos a tomar alguna referencia para tratar todavía de desmontar un poco más el argumentario de que una concentración, pues yo creo que comparto la opinión de que es probablemente una visión antigua, que una concentración necesariamente puede comportar distorsiones de precio. Permíteme hacer referencia al índice de concentración industrial del Herfindahl y ponerte el ejemplo. El índice de concentración Herfindahl de Alemania está en 300 y pocos, es decir, muy baja concentración. El índice de concentración industrial Herfindahl en España está en el orden de los 1.300. Y sin embargo, a pesar de que Alemania tiene primas de riesgo inferiores a las de España, los precios en el mercado bancario son claramente inferiores a los precios en Alemania. De manera que yo creo que no es correcto pensar, y creo que el ecosistema de oferta bancaria ha cambiado radicalmente. No somos únicamente los bancos que tenemos presencia física y digital los únicos actores. Tenemos una competencia feroz de las Big Tech, por cierto, una competencia feroz con una asimetría regulatoria feroz. No tienen los requerimientos de capital que tenemos nosotros, no tienen la capacidad de poder hacer casi que cherry picking para escoger qué tipo de oferta con qué tipo de beneficio marginal mayor, sin necesidad de tener que tener una oferta conjunta, como nos ocurre a los bancos que estamos formalizados y que tenemos obviamente que atender un mercado, repito, tanto el físico como el digital. Eso genera, bueno, grandes inconvenientes para los que estamos justamente en los dos mercados, pero la realidad es que para el consumidor es una ventaja. De manera que yo creo que por la cantidad de ofertas que tenemos, no veo riesgos relevantes en materia de precios. Creo que el juego para mayor concentración, sin duda. Deseable tener una oferta diversa más visible. Claramente sí, el consumidor yo creo que siempre lo preferirá. Y en cuanto a nuestra aproximación sobre esto, mira, nosotros hemos apostado por una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico. Hemos hecho en los últimos 10 años 9 integraciones. Lo hicimos en un momento en el que había claramente unas ventajas. Yo creo que las distorsiones que generaron los bajos tipos de interés daban una oportunidad magnífica para poder adquirir a precios con considerables descuentos. Nuestra plataforma de partida era, bueno, pues nos daba la oportunidad también de hacer algo parecido en términos de poder escoger en qué tipo de segmentos queríamos crecer. Para nosotros la apuesta era una apuesta ibérica, ya lo hemos conseguido. Recordarás que se hacía una gran referencia, que yo no creo en absoluto que era correcta, pero hace muy poco el argumentario es que para poder ser competitivo tenías que tener una escala no menor de 100.000 millones de euros en volumen de negocio. Yo creo que esto va más de gobernanza, más de modelo de negocio. Creo que lo hemos demostrado en estos últimos 10 años. Bueno, pero si la escala es importante, que no lo voy a dejar de reconocer tampoco, ya con el nivel de adquisiciones que hemos hecho y esa combinación de crecimiento orgánico y inorgánico, ya tenemos una escala de más de 125.000 millones de volumen de negocio que creemos que nos da una razonable capacidad para competir. Pero esa combinación, porque toda integración, y yo creo que mientras mayor sea, pues evidentemente comporta mayor potencial de destrucción de valor, al menos en sus fases iniciales. Suele haber mucho sufrimiento en el cliente por ese mismo proceso de integración, suele haber dispersión por el esfuerzo que supone esa integración tecnológica, pierde foco y bueno,
los competidores lo aprovechamos y evidentemente que si este tipo de integraciones que están ocurriendo en el mercado continúan, bueno, el grupo de los medianos grandes tendremos una oportunidad claramente para poder competir y poder conseguir pues mayores cuotas de mercado, como nos ha ocurrido afortunadamente en los últimos años. Nosotros somos la institución combinando y tratando de aislar los efectos de una integración que normalmente al inicio genera destrucción de valor. Hemos logrado el mayor crecimiento en el margen financiero de la banca en los últimos 10 años y el mayor crecimiento en comisiones, sustrayendo el crecimiento inorgánico. Solo con crecimiento orgánico hemos logrado esa mejora relevante. Es verdad que el punto de partida de las cajas gallegas daba mucho recorrido de mejora, pero lo cierto es que se ha podido combinar, repito, con un crecimiento inorgánico. De manera que creo que la consolidación y las adquisiciones son un espacio de mejora. Creo que sí hay espacio para mayor concentración, pero bueno, no está exento claramente de retos. Bueno, en esa mejora de la que hablas en estos años, la subida de tipos de los últimos años, de los tipos de interés, ha tenido también mucho que ver, ¿no? En los últimos 2 años, claramente, pero la realidad es que justamente la creación de valor que has tenido por los descuentos tan importantes que se pudo comprar, porque los ROE estaban claramente por debajo del coste de capital, bueno, dieron una oportunidad efectivamente de lograr esas integraciones. Seguramente que si hoy salieras a buscar alternativas, tantas como casi que una por año, como fue nuestro caso, no sería posible. Mucho menos cuando ya empiezas a tener ROEs que son capaces, ROEs de doble dígito, que por cierto creo que son sostenibles aún en un ambiente de posible reducción. Supongamos que volvemos a tipos normalizados de 2,5%, 3%. Bueno, con las escalas que tenemos en el sistema bancario español actual, claramente podremos lograr ROE de doble dígito, 11, 12%, que deben de ser capaces de cubrir el coste de capital. Alejandra, se te van reduciendo los socios en la Asociación Española de la Banca. Cada vez bueno, se va concentrando. ¿Cómo lo veis desde la patronal, ¿no? Pues, digamos, la patronal de la banca, aunque realmente lo que hacéis es defender un poco las necesidades del sector? A vosotros, desde ahí, ya sé que los dos son socios de la EVE, si esto sale adelante se quedará en uno. ¿Eso cómo veis que puede afectar de alguna manera al cosmos bancario por el que peleáis? Maite, muchas gracias. Gracias, Expansión, Unidad Editorial, por organizar este foro, que la verdad que ya es una referencia y además en un entorno tan agradable en el que podemos reflexionar sobre temas tan importantes como ayer y hoy tenemos en agenda. Te agradezco la pregunta. Yo decíais antes que soy la jefa de los bancos. Yo al revés, estoy aquí rodeada de jefes de bancos que son mis jefes y que estoy orgullosísima de representar. La EVE representa el 65% de los activos bancarios del sector aproximadamente. Tiene hoy 63 bancos socios. Evidentemente, no todos son del mismo nivel. De hecho, tenemos 4 bancos natos, que llamamos, que son los 4 bancos grandes, y 2 de ellos están hoy implicados en esta operación, de la que no voy a poder decir absolutamente nada, lógicamente, porque son 2 bancos asociados muy importantes, ¿no? Yo lo que sí creo que es interesante, los comentarios que se han hecho aquí, me sumaría a 2 ideas que para mí son relevantes, ¿no? La primera es el momento de ambición europea. Ayer ya Enrico Letta hablaba de la necesidad de escala en Europa, está hablando en general de todas las industrias y de todos los sectores. En nuestro sector venimos tiempo hablando de la necesidad de la unión bancaria, ya habéis comentado sobre ello tanto Elizabeth como José Antonio. Yo solo añadiría una cuestión aquí. Vimos en el pasado cómo la falta de unión bancaria nos limita a nosotros como sector, sobre todo en España. España es un sector, un país con grandes bancos en tamaño y en calidad. Tenemos bancazos, como digo yo, los mejores de Europa y posiblemente del mundo.
Y son bancos que son muy internacionales cuando está todo bien, pero cuando vienen turbulencias en el mercado, vuelven a estar asociados a nuestro soberano. Es decir, los bancos no se valoran hoy, o sobre todo cuando vienen turbulencias en el mercado, por su fortaleza y por su solvencia y por su capacidad, sino que se valoran por su nacionalidad. Y eso es un problema, nos fragmenta el mercado y nos limita la capacidad de contribuir a los retos que tiene Europa hoy. Con un mercado fragmentado, un mercado bancario fragmentado, no vamos a conseguir todos los objetivos de los que hemos hablado aquí en estos días, de ser competitivos frente a China y frente a Estados Unidos, etcétera. Con lo cual, la unión bancaria a mí me parece que es fundamental y que es a lo que tenemos que aspirar. Y mi segundo comentario, en los 2 años que llevo como presidenta de la AEB, lo que he conocido es un ecosistema muy diverso de bancos en España y desde el punto de vista del cliente, lo habéis dicho todos, yo creo que hay una oferta inmensa y muy variada, que viene de bancos grandes, de bancos pequeños, de bancos locales que compiten ferozmente en sus plazas más pequeñas en algunos casos y también que vienen de los bancos digitales que crecientemente también están entrando a formar parte de esto, ¿no? Con lo cual yo te diría que desde el punto de vista del cliente, y lo comentaba también Juan Carlos, de hecho en crédito a pymes y en crédito hipotecario la banca española está por debajo de la media europea y muy por debajo en coste de crédito de algunos países como Alemania. Así que esos son mis 2 comentarios al respecto. Voy a retomar una idea que ha apuntado Juan Carlos con este desequilibrio regulatorio, ¿no? que deja en desventaja a la banca española, a la banca europea, en realidad. Vamos a entrar en ese tema, que es uno de los grandes retos que tenemos ahora en Europa. De hecho, hay quien lo califica como el gran enemigo de la banca, es el exceso de regulación y el exceso de supervisión también. O sea, se califican como 2 enemigos esos excesos. ¿Qué se puede hacer para eliminar esas desventajas que en realidad colocan a la banca europea y por tanto a la española en desventaja a la hora de competir de forma global? No solamente con los bancos americanos, quiero decir también con las tecnológicas, ¿no? como apuntaba Juan Carlos, porque al final van entrando diversos competidores, cada uno tiene sus reglas y estas pues discriminan varios aspectos. También la supervisión, porque estamos viendo que la supervisión es creciente en algunos aspectos, luego si nos da tiempo hablaremos de ellos, con cierta tendencia agresiva, ¿no? Porque en el caso de la supervisión y la regulación que atiende al clima, pues ahora parece que podría derivar incluso hacia multas, ¿no? Una supervisión punitiva. Elizabeth, ¿qué se puede hacer para dar solución a estas reclamaciones que parecen bastante legítimas, ¿no? de compensar esa situación? Sí. Bueno, hay 2 cosas que estás comentando y que son bastante distintos. Lo primero es lo de los nuevos entrantes en el mercado bancario que utilizan y que actúan como intermediarios de una forma mayor que en el pasado. Y la segunda sería el tono de la supervisión. Voy a empezar primero con la segunda, si no te importa, y dar un paso atrás y proporcionar un poquito una imagen más completa de dónde estamos en términos de la supervisión bancaria por parte del Banco Central Europeo. Empezó hace 10 años la construcción de una unión bancaria, empezando con la creación de un único mercado supervisor. Y eso fue debido, evidentemente, a la gran crisis financiera y a la necesidad de arreglar el tema que había entre el riesgo soberano y cómo eso afectaba al riesgo bancario. Y luego la confianza que se ha ido desarrollando en el sistema bancario, la capitalización que se ha conseguido y la fortaleza y la resiliencia del sector bancario, incluso cuando se enfrentó a la pandemia, a las dislocaciones del mercado, a los cambios en el mercado. Yo estoy muy contenta con la resiliencia del sector bancario, pero si pensamos
pensamos en por qué existimos, por qué apareció esta organización, era para recapitalizar el sistema bancario, asegurándonos de que pudiéramos crear confianza, generar confianza en el sistema bancario. Así que el efecto natural de eso ha sido, puede ser simplemente el coste de hacer negocio, pero lo que necesitamos para la sostenibilidad de un modelo de negocio es una institución bien gobernada que gestiona bien sus riesgos, y la forma de conseguirlo es exigiendo al banco que aborde esas deficiencias de una forma muy granular, hacerlo con unos tiempos, poner unos hitos en el camino, y si el banco no es capaz de conseguir todo eso, entonces utilizar las otras herramientas que tienen disponibles, que son las sanciones y la ejecución, el cumplimiento obligado. Y no las estamos utilizando ni siquiera hasta al nivel que se estaban utilizando incluso a nivel nacional antes de que apareciera el Banco Central Europeo y pusiera este mecanismo de supervisión en funcionamiento. Así que ahora estamos nosotros haciendo un cambio muy consciente para dejar de abordar los temas que tenemos en la institución necesariamente y en primer lugar con un colchón de capital, y no hablo de reducir los requisitos de capital ni no utilizarlos nunca más, esos colchones de capital, sino considerar el resto de las herramientas. Si hay un mal marco de gobernanza, no tenemos suficiente conocimiento técnico a bordo, o vemos un consejo que no tiene un mecanismo de escalado apropiado para poder elevar los asuntos. Esas son cosas muy específicas y hay que establecer un requisito para que pongan en marcha un plan de acción para remediar eso. Ahora, pasamos al clima. Empezamos en 2020 con una autoevaluación pidiendo a las instituciones que analizaran el riesgo climático directamente dentro de nuestro mandato, el riesgo de crédito, el riesgo bancario, los impactos que pudiera tener en la situación prudencial de los bancos, y hicimos una revisión, una supervisión en profundidad, lo publicamos información, y vimos que había instituciones, por ejemplo, que con sus propias evaluaciones estaban muy por debajo de las expectativas, y luego con el seguimiento que nosotros les hicimos seguían o estaban muy por debajo todavía. Hicimos unas pruebas de estrés, unas stress tests para identificar todo eso, y luego dimos otro paso más y obligamos a las instituciones a aplicar medidas correctivas. Así que no solo queremos ver el balance al final a través del riesgo de transición, que evidentemente es incierto, o porque no entienden las implicaciones de la crisis climática en los activos que ellos tienen en su cartera, y lo siguiente va a ser las multas, claro, que es que no nos hayan atendido a nuestras exigencias. Así que no hay nada que vaya a ser una gran sorpresa aquí, o que vaya a ser un requisito regulador complicado. Yo creo que como mínimo hemos comunicado más de la cuenta, y creo que ha quedado muy claro que las instituciones tienen que ocuparse y tener cuidado para tener una visión directa sobre los riesgos en su balance y en sus operaciones, y también para gestionar y mitigar esos riesgos. No estamos adoptando ninguna otra posición a ese respecto, así que me manifiesto de una forma bastante vehemente al respecto, porque esa es la realidad de la presencia del supervisor, y está muy justificado, y es lo que se ha hecho en todo el mundo. Así que ahora a tu primera pregunta sobre los nuevos incorporados al sector bancario. Me preocupa mucho lo que veo ahora en los mercados de crédito privado por parte de instituciones que no están situadas como sector bancario, que no son entidades bancarias y que no están supervisadas por un supervisor bancario. Hay un crecimiento exponencial a nivel mundial, pero también aquí en Europa con créditos que llaman bread and butter, ¿no? El pan con mantequilla. Vemos un incremento muy grande entre las empresas de private equity que están asumiendo ese papel de prestamistas en nuestra sociedad. Así que, ¿por qué digo que me preocupa todo eso? Sobre todo porque no tenemos una línea de visión directa de los riesgos que se pueden estar generando o que pueden estar correlacionados con los riesgos del sector bancario. Y con esto quiero decir que los bancos
tienen acuerdos de contraparte con algunos de estos actores que luego proporcionan más financiación, más préstamos, y esos préstamos no están sometidos a los mismos necesidades de reporte. Y en la comunidad bancaria y supervisora hay preocupación sobre cómo abarcar todo ese segmento del mercado y sus nuevos desarrollos y evoluciones. Hay que tener una visión clara, hay que asegurarse de que las instituciones que supervisamos tienen visión de eso, y yo iría más allá todavía. Esto es una visión personal, pero creo que hay una necesidad considerable de analizar marcos que incluyan algunos requisitos mínimos de información, de reportes. Si hay algo que he aprendido en mi carrera, y he pasado por varias crisis financieras ya a estas alturas, es que siempre hay un riesgo emergente en un segmento del mercado que no tenemos visión de él. Y hemos aprendido con la crisis de las subprime, las hipotecas basura, donde había un riesgo de correlación que estaba ocurriendo y que planteó problemas de liquidez para las instituciones que supervisamos. Yo asentías con algunas de las consideraciones que hace Elizabeth, pero lo cierto que gracias precisamente a la regulación y la supervisión hemos conseguido, después de la gran crisis que hubo, tener un sistema financiero, una banca sólida. Sobre todo en España se ha conseguido tener una banca muy competitiva, muy sólida, con unos balances completamente saneados, unos requerimientos de capital que incluso no solo se han cumplido, sino que están por encima de lo que exige realmente el regulador. ¿Dónde está el problema? ¿Hacia dónde se debería avanzar para que la regulación no represente y la supervisión de ser una ventaja que ayuda a salir adelante y a hacer un sector sólido, que pase a ser un coste? Un coste, además un coste, como decíamos antes, que te hace jugar en peores condiciones, en el campo de juego con peores condiciones, ¿no?, que otros competidores. Bueno, hay un principio básico que nosotros hemos hablado muchas veces, que es que la misma actividad debería tener la misma regulación. Y esto no ocurre. Esa actividad desarrollada por un banco, una determinada actividad, tiene una regulación en los requerimientos. Si los desarrolla otro operador no banco, no tiene esos requerimientos. Pueden ser de capital, pueden ser de muchos otros temas, porque también cuando hablamos de ESG, cuando hablamos de anti-money laundering, que son costes muy elevados, yo he dicho alguna vez que no podemos ser la policía de todo. Y sobre todo no podemos ser la policía de todo y no fallar nunca. ¿Vale? No podemos vigilar el clima, no podemos vigilar el clima en los bancos si se pretende que a través de nuestra actividad se haga esto. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es mi análisis? Y en algunas cosas concuerdo, como no puede ser de otra manera, con Elizabeth, y concuerdo más en el tema de supervisión que en el tema de regulación. En el tema de regulación, después de la crisis, lo que hemos tenido es un incremento exponencial de los requerimientos de capital a los bancos. 2,5 veces, 3 veces puede ser una cifra de la que se aproxime más o menos a esto. Esto naturalmente da más seguridad al sistema, efectivamente, y puede dar más confianza. Digo que puede, porque cuando analizo los 3 bancos que quebraron el año pasado, Credit Suisse, SVB y First Republic, todos ellos estaban fenomenalmente capitalizados. Fenomenalmente capitalizados. Y esto nos lleva a un punto que levantaba Elizabeth, que es el modelo de negocio. Claro, regular el modelo de negocio es muy difícil. Cada entidad, Juan Carlos hablaba de su modelo de negocio, yo en la entidad puedo hablar del modelo de negocio, y por lo tanto hay que combinar un elemento de regulación igual para todos los que hacen la misma actividad, que hoy no tenemos, con una supervisión inteligente que sea capaz de evaluar los riesgos idiosincráticos de cada entidad. No tiene el mismo riesgo una entidad, y lo hemos visto en la crisis, que tiene un modelo de negocio que otra que tiene otra. Para esta entidad puedes necesitar una regulación muy determinada, no una regulación, unos requerimientos de supervisión muy determinados que no precisa la entidad de al lado. Hasta ahora hemos tenido una especie de café para todos que siempre es más capital. Y esto, claro, ha dañado la capacidad de competir, ha aumentado los costes, ha dañado la capacidad de competir y ha deteriorado los retornos.
Por lo tanto, hemos visto a la banca europea muy penalizada en sus cotizaciones porque este conjunto hacía que una combinación de verdad de tipos de interés muy bajos, con unos costes crecientes, en parte derivados de la regulación, con unas cantidades adicionales de capital que siguen creciendo año tras año. Todos los bancos europeos todavía hoy, 16 años después de la crisis, seguimos contando cuál es el leakage de capital que tenemos todos los años. Este de leakage es cuánto se lleva, no el negocio, sino otras cosas. Y esto todavía es una realidad hoy. Por lo tanto, esto hay que afrontarlo. Los bancos han perdido cuota de mercado masivamente. ¿Ha desaparecido el riesgo financiero? ¿Es menor hoy el riesgo financiero que era en el 2008? En los bancos sí. En el conjunto del sistema tengo serias dudas. El riesgo está en algún sitio. Y por lo tanto, ¿se considera que no hay riesgo porque no ocurra en un banco? Si ocurre en otro sitio, ¿no hay riesgo? El que pierde es el mismo. Si un banco pierde el 10% de su base de depósitos, parece que es un drama. Si un private equity o fondo de inversión pierde el 20% de su valor, ¿no es lo mismo? Si yo tengo 100 euros de depósitos en un banco y pierdo 20, he perdido 20, y si los tengo en un fondo supuestamente de renta fija, seguro y tal, pierdo 20, ¿no he perdido lo mismo? ¿Por qué en un caso aparece en la primera plana del periódico y en el otro es business as usual? Porque se hace una hipótesis de que el señor que toma la decisión y pone su dinero en un fondo de inversión está dispuesto a perder. Está dispuesto a asumir un riesgo. A perder. Y sin embargo, en un depósito, no. Esto es todo Por eso la discusión en los fondos americanos de los fondos monetarios, que no pueden bajar de 100. Porque claro, eso sería un drama. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de gestionar los riesgos? ¿O estamos hablando de regular unas determinadas entidades por el hecho de tomar depósitos y otras compiten con estos, que las hacen más débiles? Porque el hecho de que compitan otras entidades con los bancos significa que los bancos están en una posición más débil y por lo tanto tienen más riesgos. Y no podemos seguir pidiendo capital a los bancos, porque los bancos acabarán no pudiendo hacer negocios. Hoy hay negocios que los bancos no hacen. Por ejemplo, el préstamo a largo plazo que hacía la banca centroeuropea históricamente, hoy ha desaparecido. Hoy en un banco es como operaciones a más de 5 años que no sean hipotecas. Es muy punitivo. Muy punitivo. ¿Queremos esto? Bueno, esto es una elección que tenemos que hacer como sociedad. Pero lo cierto y verdad es que como fruto de la regulación los bancos tienen hoy mucho capital, son más seguros, la parte buena. Por otro lado, su capacidad de competir ha disminuido y su cuota de mercado ha disminuido. Se nos va el tiempo, claro, es muy interesante. Necesitábamos otra hora. No sé si la audiencia le gustaría estar aquí una hora, pero vamos a avanzar en esto, Juan Carlos, porque tú iniciabas precisamente esta reclamación. Sí. ¿Cómo se puede resolver? Porque, claro, regular todo esto o ponerle, o sea, arreglar más que regular, estamos hablando de sobreregulación, es complejo porque atendería además a varios frentes, que sí. Implicaría a varios reguladores y supervisores distintos. No sé cómo se puede canalizar una solución. Mira, yo cuando las calificadoras de riesgo tenemos nuestro encuentro y te preguntan ¿cuál es tu mayor preocupación en el horizonte, en la gestión y en el modelo bancario actual? Yo respondo sin ningún tipo de duda que mi mayor preocupación es el coste regulatorio al que estamos enfrentados los bancos. Yo te voy a dar, nosotros teniendo esta enorme preocupación hemos trabajado el tema a fondo. Afortunadamente entiendo que dentro de poco se publicará un estudio que se han contratado desde la patronal para entender este tema con mayor precisión. Pero yo te adelanto algún dato. En los últimos 5 años, entre toda la normativa que se ha hecho de Unión Europea, España y otros organismos internacionales, se han promulgado 1.800 normas bancarias adicionales. Es decir, eso nos toca un ratio de 1,3 normas por día. Bueno, podrás imaginarte que esto resulta inmanejable. ¿Podría
Yo entiendo que si nos retrotraemos al 2008 y vemos la crisis, pues claramente había unos lag, había unos déficits de supervisión que yo creo que se han cubierto con creces, y en aquel momento cuando mostrábamos preocupación por el incremento, yo perdonadme, pero en algún momento lo llamaba el tsunami regulatorio, en algún momento se nos decía tener calma, que esto en algún momento cesará. Hubo un pequeño receso, poco duró la alegría, y en los últimos 5 años hemos entrado, ya te digo, en una dinámica de este tenor. Nuestra casa, que calcula este tipo de costes, te puedo decir que significan hoy el 28% de nuestro margen básico. No hay forma para un banco de nuestro tamaño, estamos hablando de más de 400 millones de euros al año. No hay forma de poder ser eficiente y competitivo con semejante coste regulatorio, porque en el coste de la regulación tenemos que incluir todo, tenemos que meter el coste de supervisión, toda la temática regulatoria, el coste fiscal y el coste de oportunidad. Y eso termina siendo un componente de la estructura de gasto muy relevante, que repito, son variables exógenas que resulta muy difícil para nosotros poder gestionar. Y nos pasamos el día, porque esto es otra cosa, hay un solapamiento en la supervisión, porque un poco a tenor de lo que apuntaba justamente José Antonio, bueno, vamos a supervisar, pero pongámonos de acuerdo los supervisores. Se han incrementado el número de supervisores en los últimos 3 años, 7 nuevos reguladores, como si los que ya tuviéramos no son suficientes. Bueno, con todo lo que supone en términos de incremento, resulta que a los bancos se nos pide mayor eficiencia, que hagamos reducción de costes, que seamos más competitivos. Bueno, nuestros reguladores incrementan de forma recurrente su headcount, incrementan el número de instituciones a supervisar, y yo creo que en algún momento hace falta preguntarse ¿para qué? Porque lamentablemente, a los que sufrimos la regulación de esta forma, pues nos damos cuenta que se nos pide la misma información de distintas formas, y eso evidentemente nos genera un coste adicional. Y después el calendario de supervisión entre las IMI, las OSI, los thematic review, los stress test, bueno, pues termina convirtiéndose en un solapamiento de calendario en donde destinas el mejor talento de la organización para atenderlo y no lo dedicas a producir, que es para lo que deberíamos, o para gestionar los riesgos en forma adecuada. A mí me encanta escuchar la expresión de que efectivamente esto no va solo de incrementos de capital. Nosotros en Estados Unidos lo veamos y decimos que el verdadero significado del FDIC es Forever Demand Increased Capital. Y lo decimos porque no es la única herramienta. Claramente el apunte que hacía justamente Elizabeth, de que hay que echar mano de otro tipo de instrumentos, de otro tipo de herramientas que son más efectivos, más eficaces, con menos coste de regulación, para hacer mejor supervisión bancaria. Y lo último que yo agregaría en esto es que tenemos que creernos que tenemos un sistema bancario europeo, y especialmente el español, verdaderamente solvente. Todo el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años, hasta a veces pienso que el propio regulador no lo cree. Y digo que no lo cree porque ocurre un incidente como el que tuvimos en Silicon Valley, que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro sistema bancario y de nuestra propia supervisión, y sin embargo hemos salido en un overreaction a pensar qué se puede aplicar de aquellos errores que se han cometido, cuando aquí no se habían cometido. Y eso yo creo que es un mal mensaje para el mercado, es un mal mensaje para la formación de precios, que esta es otra cosa. Las decisiones que se han tomado, entre ellas, por ejemplo, prohibir dividendos, el pago de dividendos o limitar los pagos de dividendos, han tenido unas consecuencias catastróficas en el coste de capital de los bancos, en la formación de precios de mercado, que lamentablemente suponen mayores dificultades para acceder justamente a alternativas de fortalecimiento de capital. Yo creo que hace falta poner orden, ponerse de acuerdo,
no renunciar a una magnífica supervisión, porque yo creo que la tenemos, pero sí tratar de hacerla más eficiente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero así que Alejandra, te voy a pedir que pongas el broche a esta reflexión respecto a cómo se puede resolver y sobre todo cómo se puede hacer para poner en valor, ¿no?, a la banca, que además de todo esto luego enseguida tiene un daño reputacional porque ha ganado mucho dinero o porque parece que consigue una rentabilidad que ya supera el coste del capital. Siento ser así terminar de forma tan drástica, pero es que no tenemos tiempo. No vamos a poder hablar de mi tema favorito, que son los ciberriesgos. No nos va a quedar tiempo para eso. Pero otro día a ver si conseguimos un debate sobre este tema de los ciberriesgos. Bueno, Alejandra. muchas gracias. Yo voy a recoger brevemente y ser muy breve en lo que quiero decir. Lo primero, nuestro sector es regulado por definición y la regulación es buena. La regulación da confianza a los inversores, a los clientes, ¿no? Y por eso nos diferencia a la banca de otros competidores quizás que están fuera de este entorno regulado. O sea, que tiene que ser una oportunidad también. Sin embargo, dos apuntes. El marco regulatorio actual se creó después de la gran crisis financiera internacional, que fue tan grande que se llama la gran crisis financiera. Efectivamente, ahí había dos objetivos: reducir la probabilidad de crisis y reducir el coste de estas crisis para los contribuyentes. Se tomaron un montón de medidas, se han mencionado ya, incrementándose los niveles de capital, creándose sistemas de resolución de crisis, en fin, un marco regulatorio muy intenso del que se ha mencionado ya. Esto ha tenido su efecto ya hemos demostrado que somos resilientes. Hemos tenido pandemia, hemos tenido la guerra de Ucrania, el aumento de los costes de los suministros, hemos tenido, en fin, todo tipo de incidencias y de incidentes recientemente muy importantes, incluida la volatilidad que generaron los bancos americanos y la quiebra de Credit Suisse el año pasado, y el sector se ha mantenido resiliente. Esto lo reconoce todo el mundo y lo ha dicho también Elizabeth. O sea, que eso es una gran noticia. Ahora, ¿qué pasa? Las prioridades son otras. Las prioridades son preparar a Europa para competir en un mundo muy complejo y multipolar. Y Europa tiene una hoja de ruta, que ayer una parte de ella la presentó yo creo que ayer Enrico Letta, que es reforzar el mercado único. Otra parte de esta hoja de ruta la presentó el Gobierno en la Cumbre de Granada, hablando de la autonomía estratégica abierta hace unos meses. Otra parte la va a presentar Mario Draghi dentro de unos meses. Pero el foco está en crecer y competir. Y la banca necesariamente va a estar en el centro de esa agenda, porque el 70% o más de las necesidades de financiación del sector privado en Europa lo financia la banca. Ayer cenaba al lado del consejero delegado de una gran empresa energética en este país, que me decía en su caso el 85% de sus necesidades de financiación los cubre la banca. Y este señor y su empresa van a ser unos de los protagonistas importantes a nivel mundial de la descarbonización. Con lo cual, si estamos a este objetivo de crecer y competir, tenemos que ver cómo nos ayuda o no la regulación. Y lo que creo que se puede hacer es valorar el marco que tenemos hoy y complementar ese objetivo de estabilidad financiera, de seguridad, en el que hemos estado muy volcados hasta ahora, con otro objetivo que es crecer y competir. Y valorar qué regulación, cómo podemos reequilibrar esos dos objetivos. Ese primer comentario. Segundo, la regulación es compleja. Europa es complejo. Nosotros tenemos regulación que se genera en Bruselas, en la Comisión, Parlamento, Consejo, regulación que se genera en Frankfurt, Elizabeth se ha referido a ella, regulación que se genera en París a través de la Autoridad Bancaria Europea, nuestro querido amigo José Manuel Campa, y sustos que nos dan de vez en cuando a nivel local también, no sustos, pero en fin, regulación que se emite a nivel local, y anuncios como impuestos, ¿no?, con los que no contamos y que se anuncian en discursos en distintos países, incluido el nuestro. Con lo cual, esta complejidad es difícil de entender para el inversor. Yo cuando hablo, y creo que también Juan Carlos te referías a ello, con los inversores y les pregunto cuál es el principal problema para invertir más, ¿no?, en nuestro sector. Y nos dicen, lo primero, la falta de previsibilidad regulatoria. Es difícil entender esta complejidad. Y el problema que tenemos en Europa es que nadie tiene el mandato de la visión holística o completa de todos estos requerimientos regulatorios. Porque yo entiendo muy bien, Elizabeth es supervisora y su mandato es supervisar y asegurar que la banca está en la mejor posición para hacer frente a riesgos futuros. Pero luego, como decíamos, está Bruselas, está París, y yo creo que no hay nadie que tenga la visión completa. Entonces, lo que creo que tenemos que pedir es simplificación y una visión completa de estos requerimientos y un mayor equilibrio entre los objetivos de seguridad y de crecimiento y competitividad.
Pues muchas gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias a todos. Como digo, nos había dado para comentar muchas cosas, pero con esto terminamos.